Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bienvenido, bienvenida a este video. Hoy es día de Storytime y te voy a contar la historia de la primera vez que me mudé de la casa de mi abuela y cosas que pasaban en esa primera casa que eran bastante especiales, digamos. Antes de empezar, quiero pedirte por favor que le des un like al video, también que te suscribas al canal si es que todavía no lo hiciste. Todo esto pasó en el año 2014 cuando me mudé por primera vez. La casa estaba en el barrio San Vicente en Asunción, que queda casi camino a Lambaré, cerca del centro también. Y estaba súper emocionada, me parecía una casa genial. En la primera visita nos encantó porque era como en 2 pisos, aunque era súper chiquitito, pero tenía como una salita en la entrada con la cocina y una escalera de madera donde subías a una especie de segundo piso, que no era realmente un segundo piso, sino que dividieron con una madera, con un piso de madera, y arriba estaba el espacio para poner la cama. Así que nos mudamos ahí y primero todo fue normal. El barrio estaba bastante bien, creo. Lo que más me importaba es que el supermercado esté cerca y me podía ir caminando. Y fue así que nos fuimos acostumbrando a esa casa. Pusimos una cama, también una heladera. La primera historia de todo esto fue la hora de comprar los electrodomésticos. Lo primero que pensábamos que era lo más esencial era la heladera, y la compramos en un lugar donde venden cosas usadas que ellos mismos arreglaron. Y dijimos, wow, nos estaba cobrando 700.000, que nos pareció súper barato para una heladera. Era una heladera súper vieja, pero la probamos ahí y supuestamente funcionaba. Y también en el mismo lugar compramos una cocina, que era una típica cocina a gas, y nos fuimos felices porque pagamos 900.000 para las dos cosas. Llevamos las cosas a la casa y después de eso salimos a buscar una garrafa de gas para esa cocina. Y recorrimos muchísimo toda la ciudad, nos fuimos a las gasolineras porque siempre ahí veía las garrafas de gas, pero siempre me decían que ahí no se vende, sino solamente cambian, si es que tenés una que está vacía, te cambian por otra nueva. O te la cargan. Después recorrimos casas de empeño que nos decían que ahí sí se compra y no, en ningún lado había, hasta que por fin en una casa de empeños había una garrafa de gas. Obviamente la compramos sin pensar 2 veces porque demasiado mucho habíamos recorrido ya y la llevamos. Y después nos dimos cuenta que esa garrafa de gas no servía para esa cocina, que no sé, la conexión era de otro tamaño, no sé exactamente, pero no iba a funcionar. Así que dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y nada, intentamos vender otra vez la garrafa de gas y nadie quería comprarla, obviamente, porque nadie usaba ese tipo de garrafa de gas. Así que dejamos ahí la garrafa y la cocina y no la usamos ni una sola vez. Después de un tiempo, la heladera nos dimos cuenta que tampoco estaba funcionando muy bien. Las cosas no se enfriaban, la parte del congelador no congelaba, así que lo que queríamos enfriar metíamos al congelador para que se enfríe aunque sea un poquito. Y después intentamos vender la heladera a alguien más que arregle y venda, por ejemplo, o a una casa de empeño, y nadie la quería ni siquiera regalada. Mientras tanto, habíamos comprado otra heladerita nueva, pero chiquitita, pero que sí funcionaba súper bien y la seguimos teniendo hasta hoy. La casa en sí era como un edificio que tenía un corredor enorme, larguísimo, y en el fondo la última puerta era nuestro apartamento. La sensación al entrar era un poco rara porque la única ventana que tenían los apartamentos era hacia el corredor. Entonces se olía todo lo que pasaba en la casa, sobre todo cuando cocinaban, se olía toda la comida en todo el corredor y hasta dentro de tu propio apartamento. Una noche empezamos a escuchar ruidos en el techo. Eran así como golpes. En realidad ya desde siempre los habíamos escuchado, pero nunca pensamos en eso más profundamente. Pero un día dijimos, ¿por qué eso pasa todos los días? Era un poco raro ya porque todas las noches escuchábamos estos ruidos. Y dijimos, deben de ser gatos o palomas. Solo que en realidad el ruido era bastante fuerte y dijimos, ¿será que un gato haría tanto ruido? Porque normalmente un gato no pesa tanto.
Y también sería mucha coincidencia que pase todos los días a la misma hora más o menos y haga tanto ruido. Entonces pensamos, ¿qué será eso? Hasta que un día empezamos a hablar más con los vecinos y ellos nos contaron que ese ruido en realidad eran unos drogadictos del barrio que pasaban por encima de nuestro techo para meterse en la casa de al lado, que era una casa abandonada. Y ahí entraban a drogarse, a dormir, no sé. Y fue lo que los vecinos nos dijeron y nosotros pensamos así, wow, ok, qué raro. Pero tampoco dijimos, vamos a mudarnos por eso. En la parte de arriba, que era, digamos, el segundo piso, por así decir, había como una ventanita que iba hacia otro corredor también. Y a través de ese corredor se veía esa casa abandonada del otro lado. Y era un poco raro pensar que ahí había gente que se metía en una casa ajena. Después de eso también nos contaron que antes de que nosotros nos mudemos a ese apartamento, vivían ahí dos chicas y que se mudaron del lugar porque entraron a robar en el apartamento y le llevaron su computadora y no sé qué todo. Y atrás efectivamente había como una pequeña ventanita que le habían puesto rejas y como éramos la última casa o el último apartamento del edificio, esa ventanita sí daba hacia afuera pero hacia un lote vacío. Y era por ese lote que la gente se metía, pasaban por encima de un portón y era también un lote abandonado. Y la casa tenía, como abajo también había rejas, era casi como si fuera una escalera para que la gente se suba por la casa, era súper fácil de subirse. Y por esa ventana era que habían entrado cuando eso, para robarle a estas chicas, que era poco antes de que nosotros nos mudemos ahí. Y ahí ya empezamos a pensar, ok, esto ya no me gusta tanto como pensaba, esto ya no parece tan tranquilo, pero por lo menos habían colocado rejas, aunque la reja era más chica que la ventana, eso también era otra cosa un poco rara, porque hubiera sido muy fácil como que sacar esa reja ya que no estaba agarrada arriba. Arriba sobraba un espacio más o menos así, 10, 15 centímetros. Y normalmente por arriba también tiene como tornillos o algo. Y hubiera sido bastante fácil sacar esa reja, como no tenía la misma medida que la ventana. También por lo que vimos la usaban justamente como escalera para subirse al techo del edificio y pasar por encima para saltar hacia la casa de al lado. Bueno, hasta ahí dijimos, ok, son varias cosas raras, pero vamos a ver qué pasa. Un día empieza a llover afuera bastante. Y claro que como esa gente pasaba por encima del techo, rompían muchísimas tejas y empezó a llover adentro. Por suerte no justo encima de la cama, pero sí al lado de la cama. Y como el piso era de madera, el agua pasaba hacia abajo donde estaba la cocina y encima del lavarropas que en esa época ya teníamos, pero no era una gotera, era como si estuvieran tirando baldes sin que haya ningún techo, o parecía en realidad ese caño por donde pasa la lluvia para que se vaya del techo, no sé cómo se llama ahora mismo. Pero parecía eso, donde cae toda el agua y así acumulada cuando baja del techo. Y era impresionante, dijimos, ¿qué vamos a hacer, Dios mío? Por suerte no teníamos nada muy delicado en esa parte de la casa, pero igual no era agradable que te llueva dentro de tal manera. La persona que nos alquilaba el lugar siempre decía que iban a venir a arreglar, por supuesto nunca venían. Y así seguía lloviendo muchísimo adentro. No me acuerdo muy bien por cuánto tiempo vivimos ahí, unos cuantos meses. Y claro, estuvimos conviviendo con esta lluvia todas las veces que llovía. Me acuerdo que también vino justo en esa época de visita mi hermana. Y ella se quedaba en la casa de mi abuela, pero llegó a venir a visitarnos en esa casa. Y desde el primer día, como ella no es nada sensible a la hora de buscar palabras o decirte las cosas, me decía, ¡qué horrible esta casa! ¿Cómo pueden vivir ahí en un lugar así? No sé qué. Ella era siempre bastante directa y nos decía esas cosas. Y así vino, creo que una vez y nunca más vino a visitarnos ahí. Siempre salíamos o nos íbamos a la casa de mi abuela o de paseo, algo, pero nunca se animaba a quedarse ahí, pasar una noche con nosotros, por ejemplo. Ahora sí, cuando viene, pero en esa época no. Y sí, yo creo que la peor parte, o una de las peores partes, era la falta de ventanas, porque era justo verano y hacía muchísimo calor.
y poníamos ventilador, pero no servía de absolutamente nada porque no entraba aire fresco, digamos. Sudábamos como locos y aparte cuando cocinas no sale el olor a fritura o a lo que sea que estés haciendo y no me gusta mucho tener el olor de la comida dentro, pero bueno, era lo que había en ese momento. Y la última cosa que pasó en esa casa es que un día me aparece un escorpión en el baño. No sé si escorpión o alacrán, la verdad no sé cómo se llama exactamente ese, pero yo soy súper miedosa con los bichos. Si veo cucaracha me vuelvo loca, pero ese escorpión, no sé, ya fue demasiado. Y fue en ese momento que dijimos, no, ya es suficiente, ya son demasiadas cosas que pasaron aquí, vamos a mudarnos. Juntamos las pocas cosas que teníamos, que era la cama básicamente de cosas grandes y el lavarropas porque la cocina creo que la dejamos ahí, la heladera también la dejamos ahí en el apartamento, ya que el que nos alquilaba nunca más apareció, nunca más dijo nada, no había forma de hablar con él. Él era como un intermediario entre la dueña y nosotros. Lo que sí, al final dejamos la heladera que no funcionaba, dejamos la cocina y creo que la garrafa de gas logramos vender por 20.000, algo así. Y nos mudamos no muy lejos de ahí. Y bueno, esa es una historia de nuestra primera casa o apartamento. Y sí, siempre hubo cosas que nos llevaron a mudarnos. Creo que ahora ya 8 veces en estos últimos 5 años. Y bueno, este fue el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame tu like. Puedes dejarme un comentario, compartir el video, suscribirte al canal. También te dejo mi Instagram como siempre. Gracias por haberme acompañado hasta aquí y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!